pasó que el presidente Alberto Fernández tuvo que salir a reiterar la posición de la República Argentina sobre Venezuela a raíz de una presentación de la alta comisionado ante las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre una denuncia, un informe sobre violaciones a los derechos humanos en una mina en Venezuela, una mina de oro. Obviamente esto fue un debate. Argentina, Federico Villegas es el embajador de la Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Obviamente avalió este pedido de informes. La Argentina siempre está muy atenta a cualquier circunstancia vinculada con violaciones a los derechos humanos por una cuestión lógica, la historia de la República Argentina y, bueno, esta pelea siempre en defensa por los derechos humanos. Pero también es cierto que la Argentina tiene una posición muy clara sobre la situación en Venezuela en varios aspectos. Por un lado, la legitimidad de Maduro como presidente de la nación. Hay un proceso electoral en marcha en Venezuela. Claro. El presidente Alberto Fernández dijo que algunos países pretenden intrometerse en la política interna de Venezuela, acelerar un proceso electoral que termina con elecciones legislativas en el mes de diciembre. Y en este sentido, Alberto Fernández aclaró también entonces, por un lado, la legitimidad de la presidencia de Maduro, por otro lado, esto de evitar cualquier intromisión extranjera en la política interna de Venezuela. Y un dato interesante es que además reiteró la condena al bloqueo que sufre Venezuela, porque obviamente el presidente argentino lo vinculó con la situación desastrosa que vive ese país en cuanto a la pobreza y a la necesidad, por ejemplo, de insumos médicos y de otros insumos que no están ingresando en ese país. Hay un dato interesante porque el presidente Alberto Fernández habló de Venezuela en particular, pero también habló del manejo de la información a nivel general. Últimamente tuvo que salir a aclarar el presidente varias cuestiones, en este caso Venezuela, y dijo textualmente el presidente de la Nación: estamos en un tiempo de la Argentina donde cada uno ve la parte de la información que le conviene. Es interesante el análisis porque, bueno, en este caso hablaba en particular del caso Venezuela, porque hubo un editorial muy fuerte en AM750 de Víctor Hugo Morales, que se manifestaba desilusionado por la posición que había tomado la República Argentina precisamente en este encuentro en Naciones Unidas, y el propio presidente de la Nación se comunicó para aclarar estas cuestiones que estamos contando. O sea, para aclarar la posición argentina, o por lo menos del gobierno nacional. Exactamente, para aclarar la posición argentina en cuanto a Venezuela, pero también hay que poner el acento en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, no en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo. Sí es cierto que el presidente está en una situación incómoda en los últimos días porque ha habido algunos cuestionamientos y, como él mismo dice, algunas interpretaciones que tiene que aclarar porque, bueno, tratan de ponerlo en una situación difícil en cuanto a que está cambiando de opinión sobre algunos temas. En este sentido, entonces, Alberto Fernández aclaró la posición de la República Argentina en cuanto a Venezuela. Es esta y es la misma que tenía Alberto Fernández meses atrás. Gracias, Vero.